bueno, era un montón de videos, ¿verdad? Acerca de lo de fuerza. Una vez más pido disculpas porque sí, el tiempo es algo corto. En parte si me dirán, no, no he terminado de verlos, pues es razonable porque sí es bastante contenido. Entonces, pues, más que todo, hoy lo que quiero hacer es discutir al respecto y atender consultas que pudieran surgir sobre el, o que pudieran haber surgido sobre esa temática en su momento. Entonces, pues, como siempre, el repaso usual que hacemos este va a ser un poquito más largo porque es bastante información. Pero, pues, vamos a hacerlo, ¿verdad? Un momentito. Ok, entonces pues ahorita ya estamos entrando a la parte de dinámica, ¿sí? Habíamos visto cinemática, era movimiento sin considerar causas que lo produjeran. Acá en dinámica sí importan las causas y pues eso lo vemos por medio del concepto de fuerza. Entonces empezamos describiendo algunos conceptos previos. Me hablan de que la fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos o bien entre un cuerpo y su ambiente, ¿verdad? Entonces pues aquí lo que hay que recordar en cuanto al concepto de fuerza es que es un concepto que se da entre pares, ¿sí? O sea, no podemos hablar de que un objeto por sí mismo de alguna manera se genere fuerza para impulsarse solo, eso pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no, eso viola las leyes de la física. Entonces, pues siempre hablamos de una interacción. Cuando hablamos de una interacción, estamos hablando de algo que sucede entre dos o más objetos, ¿verdad? Se nos menciona, por lo menos a nivel de física 100, algunos tipos de fuerza, que nosotros en nuestro caso pues profundizamos en las de contacto porque son las que vamos a estudiar en este curso. Las de campo pues ustedes las van a empezar a estudiar en 200 y según sea el caso pues en 321 y 415. Entonces pues una de esas fuerzas de contacto, bueno, en general pues tenemos que son interacciones que implican contacto, como, tal como lo dice la propia palabra, ¿no? Entonces una de esas fuerzas pues es la normal, ¿sí? Entonces, por definición nosotros tenemos que la normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre un objeto con la cual éste está en contacto. Entonces, por el simple hecho de tener un objeto sobre la superficie, este ejerce una normal sobre este, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pues que la silla en donde usted se encuentra sentado, por ejemplo, el suelo ejerce una normal sobre su silla, y a su vez, pues la silla ejerce una normal sobre usted, por ejemplo. Entonces, pues eso es muy importante. Eh, y pues me dicen que esa fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo a la cual, de inclinación que pueda tener esa superficie. Pues hay dos ejemplos de eso. Entonces tenemos una caja que está sobre una superficie plana horizontal, pues la normal va a 90 grados, es un vector, esto pues ya nos va indicando que la fuerza es una cantidad vectorial, es un vector que va hacia arriba a 90 grados desde la superficie. Y en el caso de que estuviera inclinada, pues igual, ¿no? O sea, vea que la normal no va hacia arriba, o sea, hacia arriba directamente, sino que va inclinada, de manera de que haya 90 grados entre la fuerza, el vector, y pues la superficie. Entonces, siempre la normal, recordar que es una fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, y pues acá podemos caracterizar directamente eso, ¿no? De que pues estamos hablando de interacción entre pares. Vea que la normal la ejerce la superficie sobre el objeto, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa noción de interacción, ¿verdad? Que pues hay que tener muy en cuenta respecto de las fuerzas. O sea, las fuerzas forzosamente es una cantidad que tiene que ver con interacción entre pares. Entonces, pues eso en cuanto a la normal. Otra fuerza asociada a la superficie es la fuerza de fricción, que pues por definición es una fuerza de oposición al movimiento de un objeto. Y esa siempre actúa de forma paralela, esa es un poquito distinta a la normal, ¿verdad? Esta siempre actúa paralela a la superficie sin importar el ángulo de la misma y pues lo mismo, ¿no? Vea que en este caso pues he representado la fuerza de fricción que va paralela a la superficie horizontal, en este caso el objeto se mueve hacia la derecha, pero la fuerza de fricción siempre va opuesta a la dirección del movimiento, entonces pues vamos a tener que va hacia la izquierda, ¿no? En este caso. Y lo mismo en el caso de un plano inclinado, ¿no? O sea, sin importar la inclinación del plano, pues la fuerza de fricción es paralela a esta, ¿verdad? De nuevo, estamos hablando de que la fuerza de fricción es otra fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, ¿sí? Y la tensión es la fuerza ejercida por una cuerda o un cordel tenso sobre un objeto. Bueno, eso pues ya es bien conocida, esa es una representación, pero hay muchas, ¿no? O sea, usted ata una cuerda, sostiene un objeto con una cuerda, pues eso ya es, la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre el objeto y esa fuerza es la tensión. Entonces, sin más ni más. Entonces, esas son las tres fuerzas de contacto con las cuales nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de los próximos días, ¿no?
Y pues las otras son las de campo, estas pues no entramos en mucho detalle, interacciones a distancia que no involucran contacto físico. Ejemplos de esta pues son la fuerza electromagnética, ¿sí? La fuerza eléctrica, el magnetismo, los imanes, por ejemplo. Usted para que pues un imán repela a otro, pues usted tiene que ambos polos tienen que ser iguales, pero no ocupa que se toquen para repelerse, sino que pues ya a distancia usted nota el efecto. Y así hay otras fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son fuerzas de campo. Entonces, pues eso en cuanto a esas definiciones, esos conceptos básicos que pues tenemos que manejar acerca de las fuerzas. Luego, pues nos dicen que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Una cantidad física que usted escribe por medio de vectores y pues ahí se hacen representaciones de cómo esto se aplica, ¿no? Entonces, pues al ser un vector quien representa la fuerza, estamos hablando de que la fuerza es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos dos ejemplos de cómo se aplican fuerzas. Una fuerza es jalando la caja, ¿verdad? A un ángulo, que es la dirección, y pues el sentido es hacia arriba, ¿no? Y pues si usted la jala más fuerte o más suave, o sea, si la jala más intensamente, es decir, la jala más o menos, pues eso ya se cuantifica por medio de la magnitud de esa fuerza. Lo mismo si le empuja, que es el caso siguiente. Y si usted aplica más de una fuerza sobre esa caja, digamos que es una caja muy pesada, entonces le pide ayuda a alguien más que la jale desde arriba, por ejemplo, y usted la jala paralela, como aparece acá. Pues claramente pues usted va a tener como resultado una fuerza resultante, ¿sí? Sería la suma vectorial de esas dos fuerzas aplicadas. Y más importante aún, bueno, todos estos son aspectos importantes, pero más importante pues me parece el último, porque pues el último lo que me dice es que al ser una cantidad vectorial yo la puedo descomponer y analizar en términos de una componente horizontal en X y una componente vertical. Es decir, yo puedo encuadrar mis fuerzas al sistema de referencia. Y bueno, eso pues es otra característica relevante acerca de las fuerzas. De ahí entramos en materia a las leyes de Newton, ¿verdad? Y pues, por definición, la primera ley de Newton lo que establece es que cuando un objeto está en reposo o bien se está moviendo a velocidad constante, esto implica que no hay ninguna fuerza actuando sobre él, ¿sí? Entonces, un objeto que está en reposo tiende a permanecer en reposo. Un objeto que se mueve con una velocidad constante tiende a moverse a velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre él. O sea, si usted quiere que algo esté en reposo y que quiere que se mueva, pues entonces lo empuja a usted, ya aplica una fuerza sobre este y pues ya se va a empezar a mover. Pero pues ahí ya cambió su estado de movimiento. Pero para poder cambiar el estado de movimiento, pues tiene que aplicar una fuerza. Igual si usted, por ejemplo, tiene que el objeto se mueva a velocidad constante y quiere que se mueva más rápido o más lento, pues usted tiene que aplicar una fuerza para lograrlo, ¿no? Una fuerza que vaya en favor del movimiento, si usted quiere que se mueva más rápido, o una que vaya contra el movimiento, si usted quiere que se mueva más lento o que eventualmente se detenga, ¿no? Pero pues eso ya implica introducir fuerza. Entonces, cuando no hay interacción con fuerzas, eh, y pues el objeto está en un estado de movimiento dado, pues ahí ya se cumple la primera ley de Newton, ¿verdad? Y pues me dicen que cuando un objeto se mueve a velocidad constante, claramente eso implica que la aceleración sea igual a cero. Que pues en efecto es el caso si el objeto está en reposo o si se mueve a velocidad constante, como ya sabemos de lo que hemos desarrollado acerca de cinemática. Entonces, un movimiento de este estilo se dice que se da en un marco de referencia inercial. Y pues me explican qué es la inercia. La inercia es la propiedad de un objeto asociada a mantener su estado de movimiento. Entonces, pues, en algún momento, quizá cuando estábamos haciendo ejercicios, discutimos, bueno, pues eh, por la inercia, pues este ejercicio, por ejemplo, el del globo, ¿verdad? El del globo y el saco que se dejaba caer. Entonces decíamos, por la inercia el saco se mueve hacia arriba. Bueno, porque ya el saco lleva un estado de movimiento, ¿sí? Entonces, ese estado de movimiento, esa propiedad de mantener ese estado de movimiento es la inercia. Entonces, por eso decimos, bueno, por la inercia pues, se mueve un poquito, se ve y ahí cae, ¿verdad? Habitualmente. Entonces, pues eso en cuanto a la inercia. Entonces, por eso un marco de referencia inercial es un marco de referencia que preserva esta propiedad de mantener el estado de movimiento. Si el objeto se mueve de forma acelerada respecto de un observador o de un marco de referencia dado, pues entonces el marco de referencia es no inercial. O sea, marcos de referencia acelerados son marcos de referencia no inerciales. Y pues en el video, en explicaba pues todo esto, daba algunos ejemplos de marcos de referencia inerciales y marcos de referencia no inerciales. Entonces, pues, si no los han visto, pues hay que verlos, ¿verdad? Sí, recomiendo eso. Y la formulación matemática de la primera ley de Newton, pues, es esta de acá. Entonces tenemos que, pues, en palabras, teníamos que el objeto permanece en reposo si un objeto tiende a estar en reposo si no actúan fuerzas sobre él, o tiende a estar moviéndose a velocidad constante si no actúan fuerzas sobre él, y pues eso se representa básicamente por esa expresión. Entonces, la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas, porque usted perfectamente podría tener varias fuerzas actuando sobre ese objeto,
Pero si la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a cero, pues este objeto, aunque tenga todas esas fuerzas actuando, va a moverse a velocidad constante o va a permanecer en reposo según sea el caso. Y pues esto es una cantidad, esto es una representación vectorial. Desde luego, pues yo ya había visto que una de las propiedades debido al carácter vectorial de la fuerza es que puedo descomponer eso en términos de componentes, ¿verdad? Y pues aquí yo entonces puedo analizar una fuerza neta en X y una fuerza neta en Y. Eso pues va a quedar más claro a medida que vayamos haciendo ejercicios. Por cierto, si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, ¿verdad? Me dice, ahí, licenciado, no sé. Y pues para atenderle la consulta, ¿verdad? Porque ahorita pues voy corrido por el tiempo. Pero pues si hay dudas, me interrumpe. Bueno, eso en cuanto a la primera ley de Newton. De ahí pues para explicar la segunda ley de Newton, pues primero se procede a explicar la masa, ¿sí? Entonces, pues vean que aquí me dicen que la masa es una propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra este a cambiar su estado de movimiento. Y pues eso se traduce en decir que es la cuantificación de la inercia de un objeto. Y vean que pues esa definición tiene sentido, ¿no? O sea, si un objeto es muy pesado, va a ser más probable que tienda a permanecer en reposo, ¿no? O sea, usted tratar de mover un objeto muy pesado, pues le va a costar, ¿verdad? Tratar de cambiar su estado de movimiento, más de lo que si fuera un objeto más liviano. Entonces podríamos decir que ese objeto tiene bastante inercia, ¿no? O sea, podríamos cuantificar la inercia porque es muy pesado. Eso viendo desde la perspectiva del reposo, pero viendo desde la perspectiva del movimiento a velocidad constante, por ejemplo. Entonces, imagine un tren que se está moviendo y usted trata de detenerlo. Pues, o sea, un tren es un objeto muy pesado que se está moviendo. Entonces, de nuevo, al ser muy pesado, cambiar su estado de movimiento, pues es complicado, ¿verdad? Entonces está cuantificando la inercia en cierta manera. Mientras que si fuera un Maule, por ejemplo, pues ahí ya es mucho más fácil. Entonces, pues, en esencia, la masa la definimos como esa propiedad. Esta es una definición de masa inercial, por cierto, porque pues, si uno indaga un poquito más respecto de esto, pues se da cuenta que también hay una definición de masa gravitacional. Pero para propósitos de prácticos es lo mismo. O sea, masa inercial, masa gravitacional, van a ver, pues, si indaga un poquito más al respecto, en esencia es la misma cosa. Nosotros lo vemos así para, pues, caracterizar la segunda ley de Newton. Y pues en el video se mencionaba de un pequeño experimento mental en el cual pues nos ponían ahí un escenario en el cual se trataba de mover un objeto, ¿no? Un objeto que estaba en reposo y usted aplica una fuerza para moverlo. Entonces si usted aplica esa fuerza, pues claramente el objeto cambia su estado de movimiento y del reposo pasa a moverse, ¿no? Entonces está acelerando. Pero si usted aplica una fuerza 2 veces más grande, usted va a acelerar más. Entonces va a ser 2 veces más acelerado su movimiento. Si fuera 3 veces más grande la fuerza neta, ¿verdad? Ojo, porque hablamos de la fuerza total, pues es 3 veces la aceleración la que tendría y así, ¿verdad? Entonces con eso establecemos de que la fuerza neta es proporcional a la aceleración, por un lado. Y por otro, si la magnitud de la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y pues eso tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Si yo tengo que un objeto tiene una masa dada, pues entonces yo lo voy a poder empujar y pues con cierta aceleración. Pero si esa masa se duplica, para poder mover la aceleración, para poder acelerarlo, pues me va a costar más, ¿verdad? Si aplico la misma fuerza, ¿verdad? No voy a poder de repente moverlo o me va a costar un poco más moverlo. Entonces tendría que duplicar, ¿no? La aceleración y todo eso. Entonces, entre más masivo un objeto, menos aceleración tiene, ¿verdad? Entre menos masivo un objeto, más aceleración. Entonces es una relación inversamente proporcional. Y pues de ahí me dicen, bueno, si usted ve esto desde un marco de referencia inercial, ojo que le hacen la aclaración de que es visto desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y todo eso se resume matemáticamente en esta expresión. Y es que la fuerza neta, es decir, la fuerza total, la suma de todas las fuerzas actuando sobre un objeto es igual a la masa de este objeto por la aceleración que se le imprime. Hacer la aclaración de que eso, pues normalmente uno dice siempre fuerza igual a masa por aceleración, pero eso no es del todo correcto, porque pues no es cualquier fuerza que va a tener masa por aceleración, es decir, no es cualquier fuerza la que va a ser proporcional a masa por aceleración. En todo caso sería la fuerza neta, ¿verdad? O sea, la fuerza total es la que es proporcional a la masa del cuerpo por su aceleración, pero no es que si usted tiene que actuar 3 fuerzas sobre ellas, cada una tiene una porción de la aceleración o una porción de la masa, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, pues se hace la aclaración, ¿no? De que la segunda ley de Newton tiene que ver con la fuerza total, la fuerza neta. Lo otro es que, pues, fuerza neta es igual, solemos decir, a masa por aceleración. Pero no es correcto decir masa por aceleración es igual a fuerza.
porque masa por aceleración no es una fuerza. Esto es una cantidad a la cual es proporcional la fuerza. O sea, pero masa por aceleración como tal no es una fuerza, ¿sí? Sino que la fuerza total es proporcional a eso. Entonces, pues también se hace esa observación, ¿verdad? En el video pues se explica con más detalle el por qué, ¿verdad? Y básicamente la relación tiene que ver con el hecho de que cuando usted aplica una fuerza cambia el estado de movimiento del cuerpo. No sé si alguien va a participar. ¿No? Ok, entonces pues esa observación hago y pues de ahí mismo también deduzco las unidades de la fuerza. Al ser proporcional a la masa por aceleración, pues vea que las unidades de la fuerza corresponden a kilogramos, que es la unidad de la masa para el sistema internacional, conforme a lo que habíamos definido antes. Y pues la aceleración ya sabíamos que las unidades son metro por segundo cuadrado en el sistema internacional. Por lo tanto, el multiplicar un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que tener un newton. Y el newton es la unidad que usamos para describir la fuerza en el sistema internacional. Ok. Entonces, eso, bueno, vea que también pues la fuerza, la segunda ley de Newton la puedo expresar en términos de las componentes, ¿verdad? De nuevo, pues estamos hablando de que es una cantidad vectorial y pues cada componente se puede analizar por aparte. Y pues me hacen algunas observaciones, como el hecho de que pues lo que hace la fuerza no es provocar movimiento, sino que provocar cambios en el estado de movimiento del sistema. Quien provoca movimiento, vamos a darnos cuenta eventualmente que podría ser la energía, pero pues eso es otra consideración que vamos a tomar en cuenta después. Entonces, pues tomar en cuenta eso. Y pues lo otro que habíamos hablado, ¿no? De que masa por aceleración no es una fuerza, ¿sí? Ese es el producto de la fuerza neta, ¿verdad? Y por último, que la expresión que hemos deducido es válida solamente en marcos de referencia inerciales. Vea que la deducción lo que utilizamos para deducirla fue simplemente esta par de relaciones, ¿no? Ah, bueno, si usted aplica más fuerza, más acelerado va a ser el objeto. Si usted tiene que el objeto es más pesado, más difícil va a ser acelerar. Eso fue todo. Y pues no es la forma más natural de definir la fuerza. De hecho, vamos a ver que la forma más natural, pues, la vamos a ver más adelante, por medio de otro concepto físico por ahí. Pero pues esta expresión entonces se encuentra limitada a marcos de referencia inerciales. Entonces los no inerciales pues no funcionan. Luego pues me definen qué es la masa, la relación que hay entre la masa y el peso, ¿verdad? Entonces uno pues lo usa indistintamente y pues uno, no, me va a pesar y peso tanta fibra. Pues, en realidad lo que están midiendo no es la masa, el peso, perdón, sino que lo que están midiendo en realidad es su masa corporal. Y pues entonces me hacen la observación de que pues la masa y el peso se relacionan aplicando la segunda ley de Newton a un objeto en caída libre. Entonces, un objeto en caída libre que podría ser, por ejemplo, una gota de agua. ¿Sí? Usted tiene una gota de agua que va en caída libre, o sea, no hay efectos aparte de eso, olvidamos la resistencia del aire, por ejemplo, y todo eso, pues lo obviamos. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre esa gota es la de la gravedad. ¿Sí? La única aceleración a la cual está sometida esa gota es la de la gravedad. Entonces tomamos un sistema de referencia positivo hacia abajo, aplicamos la segunda ley de Newton, claramente como está en caída libre, pues entonces la aceleración es la de la gravedad. ¿Sí? Vea que no hay fuerzas en X, claramente. La fuerza en Y pues tenemos que estar relacionada con la aceleración de la gravedad y pues la única fuerza que está actuando es el peso. O sea, la gota cae por su propio peso y pues de ahí se deduce precisamente que el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, pues usted de ahí puede sacar varias relaciones, varias observaciones que podríamos dar, y es que, por ejemplo, esa expresión, si bien la dedujimos a partir del movimiento de una gota de agua en caída libre, es una expresión válida para cualquier escenario. Es decir, el simple hecho de usted estar sentado, en el mejor de los casos prestando atención, en el mucho mejor pues tomando notas, en el peor de los casos comiendo o durmiendo, no sé. Pero el simple hecho de estar usted inerte en su silla o en la cama, no sé, pues usted ya tiene usted tiene que su peso lo mantiene ahí, ¿verdad? Entonces usted tiene un peso equivalente a masa por gravedad, a su masa por la gravedad, por el simple hecho de estar recostado. O sea, esto porque a veces pasa, pero bueno, eso usted lo dedujo, me podrán decir. Eso usted lo dedujo a partir de que pues el objeto se estaba moviendo, pero en realidad esa expresión es válida para cualquier caso, pues, o sea cual sea el caso, pues el peso es igual a masa por gravedad. No ocupa estarse moviendo para que el peso sea igual a masa por gravedad. Otra observación es que pues el peso claramente es una cantidad que va variando en función de dónde se ubique. Por ejemplo, no va a tener el mismo peso en la Tierra que en la Luna. Por esa razón es que usted, pues si ha visto los videos de los alunizajes entre el 69 y el 72, pues los alunizajes sale ahí que van como saltando y todo, porque pues
ahí hay menor gravedad, entonces pues la gente pesa menos, ¿verdad? En Marte igual, ¿sí? Así en varios planetas pues la gravedad suele ser menor y pues la gente pesa menos. Entonces, pues el peso puede cambiar a medida en función del cuerpo celeste en el cual se encuentre. También puede cambiar en función de la altitud. Más adelante se van a dar cuenta, algunos de ustedes, los que estudian física, por ejemplo, o astrofísica, que pues el campo gravitacional varía en función de cuán cerca nos estemos del centro del planeta. Es decir, entre más profundo nos encontremos, más intensa es la gravedad. Entre más arriba nos encontremos, menos intensa es. Y por eso es que hay un punto en el espacio donde pues ya la gravedad, ya no hay gravedad, ¿no? O sea, la fuerza que ejerce la Tierra es muy pequeña porque la gravedad va disminuyendo a medida que se va alejando uno del centro de la Tierra. Entonces, ese 9.8, pues ya habíamos establecido en su momento que es una cantidad promedio, pero no es que siempre es la misma en todas partes. De hecho, acá en Tegucigalpa uno puede medir que la gravedad es ligeramente menor a 9.8. Entonces, pues, igual con el peso cambia en función de la altitud y pues hay varias características que pues también se mencionan en el video al respecto, ¿verdad? Entonces, pues, tomar en cuenta eso. La última ley de Newton que definimos es la tercera, entonces esa es la famosa ley de acción-reacción. Y pues dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza de reacción sobre el A, que va a ser de igual magnitud y dirección opuesta. Volviendo al ejemplo de usted en su silla, ¿no? O sea, la silla ejerce una fuerza sobre usted, que ya sabemos que es la normal, pero usted también ejerce una reacción sobre la silla. ¿Sí? Porque si no, entonces lo que pasaría es que si no existiera esa fuerza de reacción, usted siempre que se siente va a salir volando, ¿verdad? Y pues eso no pasa. Usted pues se sienta y queda ahí sentado y ya, porque usted ejerce una reacción sobre la silla, debido a que la silla ejerce una fuerza, una acción sobre usted. Entonces, pues, eso es lo que establece la tercera ley de Newton. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta con todo lo que he hablado. ¿Alguna duda? Creo que por ahora vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, luego pues lo que enseño es la representación gráfica de las fuerzas, que es por medio de lo que se conoce como diagramas de cuerpo libre. Entonces, pues, precisamente cuerpo libre, porque no considero, por ejemplo, la influencia de otros cuerpos encima de uno. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, quiere analizar las fuerzas que actúan sobre usted sentado, pues las únicas fuerzas que actúan son el peso, que es la fuerza que ejerce la tierra sobre usted, y la normal que ejerce la silla sobre usted, ¿verdad? Pero usted, por ejemplo, no va a considerar en su diagrama, en su propio diagrama de cuerpo libre de usted sentado, no va a considerar, por ejemplo, la normal que ejerce el suelo sobre usted, porque esa fuerza no la ejerce el suelo sobre usted, en todo caso la ejerce sobre la silla, ¿no? Entonces, pues, el diagrama de cuerpo libre sirve para poder ver las fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿verdad? Y por eso me dicen que es una representación gráfica de las fuerzas que concurren sobre un cuerpo. Y pues ahí hay varios ejemplos de aplicación del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, el primero es bastante simple, es una superficie rugosa, el cuerpo se está moviendo con una velocidad dada hacia la derecha, entonces las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo a lo largo de esa trayectoria pues son la normal, la que ejerce la superficie sobre el objeto perpendicular, la fricción, que es la fuerza de oposición al movimiento debido a las imperfecciones que hay entre la superficie inferior de esa caja y la superficie del suelo, y el peso, que es la fuerza que ejerce el planeta sobre el cuerpo, ¿verdad? En el segundo escenario, pues tenemos que ya hay una fuerza más aplicada, ¿verdad? Y pues esa tiene un ángulo. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que considerar eso, ¿verdad? Que aquí está. Entonces, esta fuerza es aplicada como que está empujando la caja, pero cuando usted la representa en su diagrama de cuerpo libre, pues tiene que esa fuerza la representa, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, ¿no? Y pues ahí tenemos esas representaciones, ¿verdad? Notar que pues también se puede definir un sistema de referencia, eso ya lo vamos a ver más adelante. Sí, pues, más adelante lo vamos a ver. También el hecho de que cuando va en un plano inclinado, pues uno lo que hace es analizar las fuerzas rotando, por así decirlo, el marco de referencia donde las analiza. Entonces vean que en este caso yo dibujo mi diagrama de cuerpo libre de manera de que la normal quede siempre perpendicular, quede vertical, ¿verdad? Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué no lo analizo de un solo? ¿Por qué no simplemente dejo las cosas así como están? Porque pues analizar el movimiento es más complicado si usted deja el sistema como está. Entonces vea que en este caso yo roto el sistema a conveniencia para que mi movimiento quede enmarcado en un eje. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil analizar cada componente del movimiento por aparte que pues analizarlo vectorial con la dirección del vector y todo eso
eso pues es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, pues vea que en este caso lo que hago en el diagrama de cuerpo libre es enmarcar las fuerzas de manera de que sean consistentes con una dirección del movimiento, y la dirección del movimiento procuro que esté sobre un eje. Entonces, en este caso, pues procuré que estuviera sobre el eje horizontal, es lo más práctico, es lo más obvio, debido al movimiento de la caja. Podría ser que a usted le salga más práctico un diagrama de cuerpo libre, donde pues enmarque las fuerzas hacia una velocidad vertical hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso. En este caso, pues conveniente es que la velocidad vaya en torno al eje X, ¿verdad? Entonces ahí tengo otro ejemplo del diagrama de cuerpo libre. Este ángulo es muy importante saber cómo medirlo, ¿verdad? Y pues en el video también se explica eso, o sea, cómo usted mide esos ángulos y todo eso. Otros ejemplos, cuando usted cuelga objetos, pues esos son diagramas sencillos. Y bueno, este de acá pues es más interesante aún porque este ya me involucra dos cuerpos. Entonces es un error, por ejemplo, que cuando yo hago mi análisis de fuerzas de la masa M1, pues mida el peso, por ejemplo, de M2, porque el peso de M2 no actúa sobre M1, o por lo menos no lo hace directamente, ¿sí? Entonces también en el video yo explico, ¿verdad?, cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Siempre hay que recordar que un diagrama de cuerpo libre usted lo hace sobre un cuerpo, no sobre dos, ¿verdad? Y que incluso, pues, si usted puede hacerlo, puede jugar a conveniencia y asumir que hay una especie de que estos dos cuerpos conforman uno solo. Se asume que el peso de la cuerda es despreciable, y pues a esto le llamamos una cajita negra, ¿verdad? Se forma una cajita negra por ahí, y entonces puede analizar un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Todo eso, pues, yo lo explico con más detalle en el video, ¿verdad? Pero, pues, si hay dudas, me dicen, porque esto es muy importante entenderlo. Entonces, se hacen las observaciones de que usted realiza un DSL, un diagrama de cuerpo libre, para cada punto de análisis, ¿verdad?, en un sistema físico. Entonces, eso es muy importante, definir los puntos de análisis en los sistemas físicos. Y número dos, pues estamos tratando una vez más con cantidades vectoriales. Por lo tanto, tenemos que definir un sistema de referencia para describir los signos de las cantidades involucradas, que son fuerza, velocidad y aceleración. Todas estas ya sabemos que son cantidades vectoriales, por lo tanto, todas son cantidades que son susceptibles al sistema de referencia. Y en este caso vamos a tomar una convención, que es que pues siempre vamos a tomar la referencia positiva en la dirección del movimiento natural del sistema, en la dirección a donde esté acelerado naturalmente el sistema, a donde se mueva naturalmente el sistema, según sea el caso. Esto es algo que va a quedar más claro a medida que vayamos resolviendo problemas, ¿sí? Porque sí, muchas veces por una elección incorrecta de signos pueden llegar a resultados inconsistentes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hasta ahorita alguna duda? Estamos bien. Ok, bueno, ojo con eso de lo del diagrama de cuerpo libre, porque sí, eso sí suele generar confusión. Bien, por último, pues entonces a nosotros ya nos hablaban de algunas aplicaciones. Y pues, ¿qué aplicaciones hay de las leyes de Newton? Cuando usted analiza, por ejemplo, partículas en equilibrio, hay equilibrio estático y equilibrio dinámico, que pues aplica la primera ley de Newton, ¿no? Equilibrio estático, las partículas no se mueven. O sea, siempre que usted tenga un sistema en el cual el cuerpo no se mueve, pues este siempre se analiza con primera ley. O sea, porque claramente cuando no se mueve, pues estamos hablando de que está en reposo, y pues a menos que actúe alguna otra fuerza, va a tender a permanecer así, ¿verdad? O bien cuando hay equilibrio dinámico, que es que el objeto se mueve a velocidad constante. Entonces, pues claramente no hay fuerzas que cambien ese estado de movimiento y pues se puede mover de esa manera. Esa es una aplicación. La otra, pues son partículas que actúan bajo una fuerza neta, que pues es bajo la segunda ley de Newton, evidentemente. Siempre que pues el sistema esté acelerado, de alguna manera, por ejemplo, que empieza el reposo y de ahí se cambia la velocidad. Obviamente, cambia una velocidad, representa una aceleración. Ya sabemos que por definición la aceleración es la derivada de la velocidad, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, pues en ese escenario, pues aplicamos la segunda ley de Newton. Todo eso va a quedar más claro a medida que vayamos haciendo problemas, que eso creo que va a ser la próxima semana, porque ya vean que llevamos media hora de discusión. Y el otro escenario que vale la pena ver es el de las fuerzas de fricción. Entonces, pues no basta con saber que existe la fuerza de fricción, porque resulta ser que hay varios tipos, ¿sí? Y entonces para eso, pues en el video se hacía una ejemplificación, ¿verdad?, de las fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces, le plantean tres escenarios, que son esos que aparecen ahí, ¿verdad? Usted tiene en el primer escenario un objeto inerte sobre una superficie, que es el primer escenario de acá. Vea que en ese escenario pues no pasa nada, usted no está aplicando ninguna fuerza, no lo ha empujado, no le está haciendo nada al objeto, ¿sí? Entonces, este objeto de ahí, así como está, no tiene fuerza de fricción.
¿Por qué? Porque pues no está aplicándola. O sea, la fuerza de fricción para que exista tiene que aplicar una fuerza externa y pues de alguna manera tratar de cambiar el estado de movimiento para que haya fuerza de fricción. Entonces, en este escenario no hay fuerza de fricción y pues si usted grafica la fuerza de fricción en función a la fuerza aplicada, pues eso implicaría que estamos analizando este punto de acá. ¿Sí? Entonces, pues estamos en una región en la cual no aplica fuerza, por lo tanto no hay fricción. Eso en cuanto a ese primer escenario. Luego en el segundo escenario, pues a uno le hacían una, bueno, recuerdo haber filmado ahí y no me salió bien la imagen porque quedó abajo, pero bueno. Salía un pequeño video en el cual pues se trataba de empujar un bote, me parece. Y pues yo lo que hacía era aplicar una fuerza, pero la fuerza no era lo suficientemente grande para poder vencer a la fricción. Entonces el bote no se movía, pero en ese caso ya estaba aplicando una fuerza. Entonces pues ese escenario puede representar cualquiera de los puntos que están en esta gráfica. Y lo que tenemos es que a medida que yo voy aumentando la fuerza, pero esta fuerza que voy aumentando todavía es insuficiente para poder mover ese bote. O sea, no lo estoy empujando lo suficientemente fuerte para moverlo. Entonces tengo que a medida que voy aumentando esa fuerza, la fuerza de fricción, que se conoce como fricción estática, va aumentando con la fuerza que voy aplicando, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que eso sucede hasta llegar a cierto punto crítico. Y en ese punto crítico tenemos que la fricción estática es la más alta posible. En ese punto, el bote que ustedes pudieron haber visto en el video ya estaba a puntito de moverse, pero todavía no se movía, ¿verdad? O sea, la fuerza de fricción estática, pues, todavía era lo suficientemente grande, o en este caso, pues, ya estaba igualada, por así decirlo, a la fuerza aplicada, ¿sí? Esa es la fricción estática máxima. Una vez que se supera ese límite, entonces tenemos que ahora la fuerza vea que cae abruptamente, y pues ya cuando supera este límite, ya tiene que el bote se mueve, que es lo que corresponde al tercer escenario, ¿verdad? En el tercer escenario ya hay movimiento, ya la fuerza que estoy aplicando puede ser constante, ¿verdad? O puede aumentar, según sea el caso. Usted puede mantener constante la fuerza aplicada, o puede aumentarla, pero el caso es que ya siempre va a haber una fricción. Y esa fricción pues ya se da cuando hay movimiento. O sea, siempre vamos a tener una posición del movimiento, pero pues no va a ser lo suficientemente grande como para impedir que el objeto se siga moviendo más. Entonces, eso es lo que se representa en esta porción de la gráfica, que es la región cinética. Esa fuerza de fricción es la fricción cinética. Y pues vea que esta ya es constante, sin importar si usted sigue aumentando la fuerza o la deja constante, pues en ese punto ya la fuerza de fricción cinética tiende a ser constante. A la derecha, pues ustedes pueden ver las definiciones de cada una de ellas. La fricción estática es la fuerza que evita que un objeto se mueva al aplicar, y esto es muy importante, ¿no? Al aplicar una fuerza sobre él. Si usted no aplica ninguna fuerza, no hay fricción. Y pues la fuerza de fricción cinética es la que se opone al movimiento de un cuerpo. O sea, ya el objeto se está moviendo, pero siempre va a haber esa fuerza que pues va a estar ahí contrarrestando ese movimiento. Y pues matemáticamente nosotros tenemos que esa fuerza de fricción es proporcional a la magnitud de la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el objeto. La razón por la cual esto es así es por la altura que hay, ¿verdad? O sea, en este caso, pues, nosotros tenemos que el objeto está confinado a moverse en el suelo, ¿sí? O sea, no queremos que flote, no queremos que haga nada más, o sea. Ok, no sé si me escuchan ahorita. Me fue el internet. Sí, ahora sí, ya lo escucho. Ahora sí, bueno, ¿qué fue lo último que escucharon? ¿Qué fue lo último que lograron oír? Levantar el globo. ¿Cómo? La fuerza cinética era proporcional a la normal. Ok, bueno, entonces pues no fue mucho. O sea, estábamos hablando de que pues la fuerza de fricción, no necesariamente solo la cinética en general, la fuerza de fricción es proporcional a la magnitud de la normal por la ligadura que hay en el movimiento. En este caso, el movimiento del cuerpo yo lo tengo, se dice, ¿cómo se dice? O sea, tengo restringido el movimiento del objeto a que se mueva en el suelo, ¿no? A lo largo del eje X, por ejemplo. O sea, yo no quiero que ese objeto salga volando ni nada de eso. O sea, el objeto está entonces restringido a moverse en torno a ese eje, entonces eso se llama una ligadura, ¿verdad? Y en este caso, para eso, pues siempre tiene que haber una normal. Si yo quiero que el objeto permanezca sobre el suelo, pues tiene que haber una fuerza normal.
Y en este caso, pues tenemos que la fuerza de fricción estática se relaciona con la magnitud de la normal por medio de un menor que o igual a. Porque vea que pues ese es el caso, ¿no? O sea, a medida que vamos por esta zona de acá, puede tomar cualquiera de esos valores, ¿verdad? O sea, son valores específicos los que podría tomar cualquiera en esa región. Entonces, pues yo tendría que la fuerza de fricción estática no es exactamente igual a la normal, no es exactamente proporcional a la normal, sino que puede ser menor que o igual a, multiplicado por un factor ahí que es un mu sub s. En el caso de la fricción estática máxima, ahí sí son iguales, porque ese ya es un punto en específico. Y en ese punto, pues ya tenemos que la fricción estática es exactamente igual a la normal por otro factor. ¿Sí? Entonces, en este punto de acá sí hay igualdad. Y luego de ahí para allá, para la fricción cinética, pues es igualdad, porque vea que la fricción cinética, pues es así, tiende a ser constante. Entonces, pues es exactamente igual a ese mu sub k que tenemos ahí por la magnitud de la normal. Y a esos índices, a esos factores que acompañan a la normal, que son la letra griega mu, pues se les conoce como el coeficiente de fricción estática y cinética respectivamente, ¿no? Para cada región. Entonces, pues tenemos que hay un coeficiente de fricción estática actuando sobre el escenario 2, por ejemplo, y pues en el otro escenario tenemos que hay fricción cinética actuando. Se me hace la observación de que esos coeficientes de fricción son adimensionales. Pero pues el significado físico que tienen esos coeficientes de fricción tiene que ver con el hecho de cuáles son los pares de superficie. O sea, no es lo mismo la fuerza de fricción que ejerce una superficie de concreto sobre una de madera, que por ejemplo una superficie de madera con otra de madera, o una superficie de formica con una de madera. Pues entonces las variaciones de la fricción son distintas, valga la redundancia, en función del par de superficies que estén en contacto. Entonces, pues al final, si bien son coeficientes de proporcionalidad, tienen una implicación física, y la implicación física es esa, ¿verdad? Que el par de coeficientes de fricción varía en función de los materiales. Pero, pues en general, estas son cantidades que matemáticamente hablando son adimensionales, ¿verdad? O sea, matemáticamente, pues no hay unidades, porque pues vea que a ambos lados de la ecuación tiene fuerzas. Entonces tiene Newton a un lado, Newton al otro, por lo tanto, mu sub s, mu sub k no deben tener unidades, y pues ese es el caso, ¿no? Los coeficientes de fricción son adimensionales. También se explicaba que vectorialmente no son iguales, y tiene sentido, ¿no? Porque la fuerza de fricción siempre va a ser paralela a la superficie y la fuerza normal siempre va a ser perpendicular. Entonces no tiene sentido de que usted iguale los vectores, porque pues uno siempre va a ser perpendicular al otro, ¿verdad? Entonces no hay manera de que eso se cumpla, de que eso sean iguales. Entonces pues esta es una relación empírica en cierta manera, ¿no? Que son las magnitudes las que están relacionadas, más no los vectores. Luego, pues mu sub s y mu sub k varían en función de las superficies en contacto, es lo que estábamos hablando, ¿no? De que en función de los pares de superficies, pues tenemos distintos mu sub s y mu sub k. Otra observación interesante es que por lo general el coeficiente de fricción estática suele ser mayor que el de fricción cinética. Y pues eso tiene sentido, ¿no? O sea, vea que tiene que aplicar más fuerza para vencer la fricción estática, para vencer el estar estáticamente, de lo que ocupa para estarse moviendo, ¿verdad? Entonces, por lo general, van a notar ustedes que mu sub s, mu sub k, en sus cálculos pues deberían notarlo, ¿verdad? Porque si fuera lo contrario, entonces significa que podría ser que algo ande mal, ¿verdad? Entonces pues hay que tener en cuenta eso. Y los valores de coeficiente de fricción andan entre 0 y 1. O sea que pues si usted obtiene un coeficiente de fricción que sea mayor que 1, pues algo salió mal, no tiene sentido. Y si fuera negativo, pues tampoco, ¿verdad? Obviamente pues está entre 0 y 1, o sea, son valores pequeños, pero nunca pues son mayores que 1 y nunca son menores que 0. Entonces pues esos son escenarios que pues hay que considerar. Y bueno, esto es todo, pues el concepto de fuerzas. 40 minutos me tomo explicarlo, o sea que pues yo comprendo si lo de los videos, ¿no? Era extenso, pues, porque hay bastante información. Pero pues era necesario verlo porque mañana van a la prueba de control de lectura, entonces pues obviamente espero yo que si no lo han visto, véanlo y no se queden solo con esto, o sea, pues en principio si es un control de lectura, lea el libro, ¿verdad? O sea, hay que leer y pues complementa con lo que yo he explicado. Recuerden que yo no explico todo, yo explico lo que desde mi punto de vista sea lo más importante, entonces pues siempre vale la pena echar un vistazo a él. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda? Por ahora todo bien. Ok. Entonces, bueno, por hoy, pues, o sea, en 19 minutos es muy poco lo que puedo hacer, así que pues vamos a empezar a hacer ejercicios el lunes, ¿verdad? O sea, la otra semana sí vamos a trabajar corrido hasta el día del examen. Vamos a estar haciendo ejercicios sobre fuerza. Entonces, reitero, ¿no? Si usted no ha visto estos videos o no va tomando notas, hágalo, ¿verdad? Porque si no, entonces después va a tener problemas y pues todo esto se va a evaluar.
Como estamos un poquito sobre tiempo, entonces la guía de ejercicios que van a entregar probablemente no va a ser para el día del examen, sino que va a ser para unos cuantos días después. O sea, podría ser que la deje para el fin de semana. ¿Por qué? Porque tiene que hacer los ejercicios de fuerza, ¿verdad? Y pues hasta ahorita, pues en principio ya deberían estar avanzando con los de cinemática, o sea, todo lo del capítulo 2, todo lo del capítulo 3. Pero pues para avanzar lo del 4 y el 5, pues tenemos que esperar hasta la otra semana. Entonces, pues y el problema que tenemos nosotros es que la clase concuerda con el horario de la prueba de control de lectura. Si no, nosotros tendríamos clase mañana y empezaríamos mañana mismo a desarrollar contenido. Pero pues no se puede, ¿verdad? Entonces, pues empezamos el lunes a hacer los ejercicios y pues trataremos de ir un poquito rápido para poder abarcarlo todo, ¿no? Y que pues vayamos listos para el próximo examen, que es el viernes, ¿verdad? El otro viernes. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Entonces, seguimos el lunes y mañana pues sería la prueba de control de lectura, ¿verdad? Entonces, eso. Uh-huh. Solo el control de lectura solo viene del capítulo 4. Del 4. Sí, que son solamente los conceptos. Entonces, por eso le digo que pues, con ver los videos pues ya ayuda bastante, porque los videos abarco justamente lo del capítulo 4. Pero es que el 4 y el 5 son lo mismo, o sea, al final van a ver que pues no hay mayor complicación. O sea, para mí el 4 y el 5 son un solo capítulo, yo los trato así. Pero pues sí, o sea, el contenido solo es del 4. Si usted quiere leer el libro, pues basta con leer el capítulo 4 y eso es lo que le van a dar. Gracias. Ok, dígame. Van a venir ejercicios como en el control pasado. Eso sí, no sé, porque como el que hace el examen, la control de lectura es otro, es el coordinador de la clase, entonces no les sabría decir la verdad, no sé. Pero creo que ese es teórico, o sea, creo que él había dicho algo de que el único que es práctico sería el primero, pero de ahí todos los demás serían teóricos. No, si vienen ejercicios, bueno, o sea, a menos que sea algo muy simple, ¿no? Que sea solo reemplazar, ¿verdad? Propiedad inchutativa, pues pueden hacerlos, pero en general, pues, como no hemos hecho ejercicios, pues tendría sentido decir que no es necesario hacer los ejercicios. Pero pues, si mal no recuerdo, en esta prueba solo se evaluó teoría, o sea, no me parece que se evaluaba ejercicios. Bueno. Igual ustedes prepárense para cualquier escenario. O sea, no les digo hagan ejercicios, porque obviamente pues, si no hemos ni empezado a hacer, pues no tiene sentido. Pero pues con leer los conceptos, si les viniera algún ejercicio, tendría que ser algo simple, ¿no? O sea, porque de todas maneras es un control de lectura de 1 hora. O sea, no es como que le pueden poner algo muy complejo. Pero bueno, lo más probable es que solo sea contenido de lectura, o sea, solo es teórico. Bien, ¿algo más? ¿No? Entonces seguimos el lunes, ¿verdad? No se dejen de conectar la otra semana porque sí, tenemos que desarrollar todo ese contenido de lo de fuerzas. Entonces seguimos el lunes, que esté bien. Gracias, Iván. Gracias. Bueno.